Este, este mensaje de hoy parecería, o algunas personas podrían pensar y decir, como que el pastor ya debería enseñarnos algo más avanzado, porque vamos a ir a hablar de la crucifixión del Señor. Y cuando digo algo más avanzado es porque algunas personas consideran que hablar de la cruz es como quedarse estancado. Pero la cruz es vital para nuestra fe. Es ahí donde está el encuentro cósmico entre el antes y el después. Es donde todo comenzó para nosotros y todo terminó para Satanás. Entonces nosotros tenemos que volver siempre a la cruz y tenemos que regresar a analizar qué fue lo que pasó en la cruz. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y cada uno va a contestarme en su interior, puesto que no tiene micrófono. Pero escuchando desde el principio cómo venimos hablando y orando por hermanos que no están con nosotros y que son bastantes, que están enfermos. ¿Usted estaba enfermo? ¿En algún momento de su vida estaba enfermo y enferma? ¿Le ha dolido la cabeza? ¿Ha sentido un dolor de cabeza que le haya sido incapacitante? No digo un dolor de cabeza sencillo, digo un dolor de cabeza, una neuralgia, así se llama, una migraña, en la cual usted no se puede ni levantar porque le produce náuseas, mareos. ¿Ha sentido en algún momento un dolor que le radie desde el pie porque tal vez se metió un clavo? ¿Alguien se ha metido un clavo? ¿Se ha parado en un clavo? ¿Ha sentido ese dolor como le sube por todo el hueso hasta arriba? ¿O se ha majado con un martillo en un dedo? ¿Qué siente? Hasta que siente que llora, ¿verdad? Hasta que siente que tiene deseo de vomitar. Hoy al mensaje le hemos llamado el costado de Cristo. Y si usted piensa que el Señor no sabe lo que usted ha sentido en un momento determinado, no solo en lo espiritual, porque las personas dicen, sí, el Señor me ha bendecido con todo tipo de bendiciones en los lugares celestiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, Efesios 1. No, en su andar diario, en mi andar diario, en mi experiencia cuando tengo calor, cuando tengo frío, cuando tengo hambre, cuando tengo ansiedad, cuando tengo tristeza, cuando mis emociones me causan una ansiedad y no sé qué hacer. ¿Piensa usted que el Señor no ha experimentado eso? ¿Piensa usted que porque Él es Dios le fue fácil el tránsito para pasar por la cruz? Como algunas personas dicen, no, es que Él era Jesús. Si hubiéramos sido nosotros no lo hubiéramos soportado. Pero Él era Jesús 100% hombre. Y sentía 100% como usted y yo sentimos. No solo en las emociones, sino también en lo físico. El Señor Jesucristo es el varón experimentado en dolores y en quebrantos. Y eso, cuando dice experimentado, está hablando de un experto. Que cuando usted le dice, Padre, me duele la cabeza, ayúdame, sáname, Él tiene la mayor experiencia de lo que usted está pasando. Es experto en eso. Si usted le dice, ay, me duele el estómago, qué calor tengo, o qué frío tengo, o qué hambre tengo, ¿usted cree que Él no lo entiende? ¿Usted cree que Él no se siente en la posición suya? Y cada palabra que usted le dice, Él no la experimentó. Experimentado en dolores y quebrantos. O sea, el experto. Ese experto, cuando estuvo en el Getsemaní, que ahora lo vamos a ir viendo, pasó por una angustia tal que su sudor contenía grandes gotas de sangre, dice el escritor bíblico. Y si usted lee el texto en la versión original, dice prácticamente coágulos de sangre. Eso produce lo que se llama una condición médica llamada hematidrosis. Cuando una persona está en una posición en la cual su vida está en peligro y sabe que hay una inminente muerte, eso produce una angustia tal que se le llama hematidrosis.
En Lucas 22:44 nosotros empezamos a leer así: y estando en la agonía, oraba más intensamente, hablando de Jesús, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Lucas 22:44. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, porque esta noche el Señor nos va a dar a nosotros una enseñanza en la cual nosotros vamos a reflexionar cada vez que abrimos la boca y nos quejamos y reclamamos y creemos que nosotros somos las víctimas del Calvario. Y nosotros los cristianos no somos las víctimas del Calvario, somos los beneficiarios del Calvario. Él es la única víctima. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti, complacidos, agradecidos, Señor. Sabemos que bendecidos. Estamos aquí delante de ti entendiendo que nuestra fe descansa en tu carácter, no en nosotros, Señor, porque nosotros somos como palmeras, Señor, que se mueven al son del viento, pero tú no tienes sombra de variación, Señor. Si nos prometiste salvarnos, Señor, nuestra seguridad descansa en tu obra, Padre. Te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que están, por cada una de las personas que no vinieron por diferentes condiciones, pero sabemos que nos estarán acompañando. Te damos gracias por aquellas personas que nos escuchen, Señor, a través de la internet, de la tecnología. Te damos gracias, Señor, por cada una de las palabras que has puesto, Señor, escritas para instruirnos a cada uno de nosotros, Señor. Y te rogamos a través del Espíritu Santo, Señor, la dirección de nuestra mente, el discernimiento y el entendimiento, Señor, de lo que tienes esta noche para nosotros. Te damos gracias, Señor, por toda la obra, Señor, que hiciste, por tu nombre, por amor a tu nombre, y que nos favorece a nosotros con salvación eterna, con vida y vida en abundancia. Nos depositamos delante de ti una vez más, Señor. Recibimos lo que nos has de dar, Señor, y con amor, Señor, y con humildad te pedimos, Señor, que salgamos de aquí, Señor, guiados a través de tu Espíritu Santo, con perlas de sabiduría para nuestra eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús va a estar en el Getsemaní, cuando Jesús va a estar arrestado en el Getsemaní, cuando va a ser arrestado, Él sabe a lo que se va a enfrentar, porque Él es Dios. Entonces Él sabe todo por lo que Él va a pasar. Él va a pasar una angustia, pero no solamente por la parte física, sino mayormente por la separación que iba a tener durante segundos o minutos en la eternidad. Y no digo en la eternidad pasada ni futura, digo eternidad, porque la eternidad es eso, eterna. No tiene antes ni después, porque no tiene comienzo ni tiene fin. En la eternidad, el alfa y omega, principio y fin, el Rey de reyes y Señor de señores, por primera vez iba a experimentar que el Padre le diera la espalda al Hijo. Eso le causaba esa angustia de lo que estábamos hablando, y estaba a punto de enfrentarse a juicios humanos, el dueño, el Señor, el Rey, el Todopoderoso, a ser enjuiciado en 4 comparecencias. Una, ante Caifás en la casa de Anás, ambos saduceos, que no creían en la resurrección y que en un momento determinado habían llegado al poder 175 años del nacimiento de Jesús, saduceos sacados de los hombres ricos para poder favorecer a sacerdotes que no descendían de la línea levítica ni de la línea de David. Estos fueron los primeros que tuvieron al Señor al frente en la primera comparecencia. Después, en la mañana, iban a llamar a otros sacerdotes que incluían a los otros religiosos y también a los ancianos, donde Jesús iba a tener su segunda comparecencia. Y después ante Pilatos en su primera visita al pretorio.
representando esto a los gentiles y a los militares, delante donde Jesús iba también a ser juzgado y tratado de ser amedrentado. Regresado ante Herodes el Idumeo, descendiente de Esaú, de la línea de Esaú, que representa a los gobiernos y a los reyes del mundo. O sea, Jesús estuvo delante de toda la humanidad, siendo señalado, siendo acusado. Así que su sufrimiento comenzó no en la cruz, sino que comenzó mucho antes de la cruz. Cuando él está en el Getsemaní, que la palabra Getsemaní significa prensa de olivos, o sea, es un lugar donde los olivos, o mejor dicho, las olivas eran prensadas para sacar el aceite, el cual se usaba para las lámparas. Y Jesús estaba ahí orando en el Getsemaní con sus discípulos, sabiendo que esa noche iba a ser arrestado, experimentando ciertas cosas que experimentamos nosotros. Una de las primeras cosas que Jesús empezó a pasar en su agonía, así lo dijo Lucas, y es interesante cómo Lucas lo presenta, porque recordemos que él era médico. Entonces, como médico, él sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Y dice el escritor divino, y estando en agonía. Pero cuando nosotros pensamos en la agonía, solo pensamos cuando está en la cruz. Pero su agonía comenzó desde el momento en que la presión de la prensa de la ira de Dios empezó a sacarle toda la sangre. En el momento en que estaba él orando, ahí empieza la agonía, donde toda la ira de Dios es derramada, es puesta sobre él como contenedor, como copa, como vaso, para poder satisfacer la justicia de Dios y poder restaurar en él todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo. Todo, absolutamente todo, donde el libro de Romanos nos enseña a nosotros que aún la creación misma gime por la restauración. No solo es usted y yo los beneficiados de la presión de la ira de Dios, sino aún la creación, los animales, las aves, todo, absolutamente todo. Todo tenía que volver a un orden, y en ese orden donde tenía que volver, empieza Jesús a experimentar una serie de cosas como la tristeza profunda. ¿Has estado triste alguna vez? ¿Te has sentido triste? ¿En algún momento ha sentido usted tanta tristeza que usted siente que se va a morir? O más que eso, ¿has sentido que te quieres morir en algún momento? Que usted quiere que ese dolor, esa angustia, ese problema se quite de su vida y la única solución que usted cree es muriéndose. Pero por ser tal vez un creyente no has optado por una decisión fatal, porque sabes que eso no agrada a Dios, pero en tu interior desearías que eso se acabara ya. ¿Sabes que en Mateo 26:38 dice así? Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Triste, mis hermanos, hasta la muerte. Eso empieza a hablar de lo que Jesús está sintiendo psicológicamente, de lo que en su mente él está experimentando en todo su ser. Póngale el nombre que le quiera que le ponga, pero nunca vamos a entender las palabras que Dios mismo está diciendo: estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ansiedad. ¿Has experimentado ansiedad? Dios conoce tu tristeza. Dios conoce mi tristeza cuando las pasamos. Dios conoce tu ansiedad y mi ansiedad.
¿Sabías que ahí mismo en el Mateo, en el capítulo 26, ahí mismo en el verso 41, Él les decía a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De quién cree que estaba hablando Él? ¿De sí mismo? ¿Cómo? El Señor padeció en la carne, en la humanidad, en su cuerpo. Él está diciendo: el espíritu, lo que Él tiene por dentro, ese espíritu que lo guía, ese espíritu que camina, ese espíritu que en esencia Él es mismo, como Dios dice que ese espíritu está dispuesto. Pero en su humanidad Él se siente triste, desfalleciente hasta la muerte. Su carne, mi hermano, su humanidad. ¿Quién se ha majado un dedito con una puerta? Duele, ¿verdad? Él sabía que no se iba a majar un dedito, ¿verdad? Él sabía que se iba a cumplir una profecía en Él mismo, que Él mismo la había escrito a través de sus escritores divinos, inspirados por Él mismo. Él sabía por todo lo que iba a pasar, así que no estaba pensando en majarse un dedito. Soledad. ¿Se ha sentido solo en alguna vez? ¿Se ha sentido usted solo o sola aún estando acompañado? Que usted tiene toda la gente alrededor y usted se siente completamente solo, completamente sola. En Mateo 26, en el 40, Él les dice a ellos que velen, se va y regresa y los encuentra durmiendo. Y nuevamente se va a orar y regresa y los encuentra nuevamente en el verso 43, durmiendo otra vez. En medio de su angustia, en medio de su tristeza, Jesús está solo. Y las personas a las cuales Él le encomendó que oraran por Él, ¿qué hicieron? Se durmieron. Dígame una cosa, mi hermano. ¿En alguna oportunidad alguien no le ha llamado a usted y le ha dicho: hermano, ore por mí? Ore por mí. Estoy pasando por una aflicción. Y usted le ha dicho a esa persona: sí, yo voy a orar por ti. Llegaste a tu casa, comiste, te bañaste, te dormiste y no oraste por esa persona. ¿Te ha pasado? A mí también, a mí sí me ha pasado. Que he dicho: voy a orar por ti, y lo que menos he hecho es cumplir y dar honor a eso que yo ofrecí. Sí me ha pasado. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a una persona: te voy a tener presente? Y pasa el tiempo y a veces no te acuerdas de lo que ofreciste. ¿Cierto o no? Bueno, estas personas llegaron con Jesús, le habían ofrecido cientos de cosas. Yo, aunque todos se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Yo no. Si es necesario, moriré por ti. Y se durmió. El discípulo amado, el cercano, el que lo entendía tanto que desarrolla un libro en el cual empieza a hablar de las cosas más íntimas de nuestro Señor, se durmió. Y así uno a uno se durmieron. Al final, en el verso 45, regresa el Señor y dice así, Mateo 26, 45: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Verso 46: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Lo leemos muy rápido, pero si usted hace la pausa entre el verso 45 y el verso 46, se durmieron otra vez. ¿Por qué se durmieron otra vez? Porque es muy claro leerlo. Dice que vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. Y cuando están durmiendo, ¿qué hace? Los levanta y le dice: viene el que me
va a entregar. Y es llevado a la primera comparecencia. Es arrestado y llevado ante los saduceos, Caifás y Anás, a la casa de Caifás. Ya no solo estaba con un martirio psicológico, sino que empezó un martirio físico. Mateo 26, 67. Viene él y es arrestado. Y cuando lo arrestan, dice en el verso 67 de Mateo: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. ¿A alguien le han dado un puñetazo en alguna vez? Levante su mano. ¿Qué le ha pasado a su ojo, a su nariz? ¿Quedó así de bonitos como están? ¿O se puso rojo? Algunas personas les he visto con el ojo rojo durante varios días. Algunas personas pierden los dientes o se los aflojan. Los pómulos se hinchan. Y tenga la seguridad que lo que le dieron a él no fue como lo que le dieron a usted. El Señor puede haber experimentado fractura del cartílago nasal por el tipo de golpe que estaba recibiendo, con la furia y la ira que se le estaba dando, porque había odio en estas personas. Así que cuando a usted le dan varios puñetazos y uno de ellos da en la nariz, ¿sabe qué pasa? Se quiebra la nariz. Sus pómulos pueden haber estado hinchados, las mandíbulas completamente golpeadas, y podría haber tenido sus dientes aflojados o perdido algunas de sus piezas dentales por la forma en que fue golpeado. Ahí empieza el maltrato físico. Se mete en una cisterna porque no había cárcel en la casa de Caifás. Ellos no tenían una cárcel. Las casas grandes estaban diseñadas con una cisterna, o sea, es como un pozo profundo para tener agua ahí y no tener que salir a otro lado. Y cuando el pozo estaba seco, ahí metían a las personas. ¿Recuerdan dónde metieron a José? En una cisterna. Lo meten en una cisterna toda la noche. La última comida la había tenido cuando cenó con sus discípulos y no le dan más comida. Agua, tampoco. Pregunta: ¿hubiera dormido usted durante la noche en una cisterna con frío, golpeado, con dolor, tal vez con la nariz fracturada? ¿Hubiera podido dormir usted? Entonces el Señor en la mañana estaba despierto y había pasado toda la noche despierto. Y es llevado a su segunda comparecencia. Es llevado a donde el procurador romano, es llevado ahí mismo ante los principales sacerdotes del Sanedrín y los ancianos. Mateo 27, verso 1. Venida la mañana, dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. O sea, el Sanedrín y el pueblo de Israel, representados ahí, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Una segunda comparecencia ahí mismo, pero ya extendiendo el público que deseaba matarle. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Quién lo llevó? El pueblo, los principales sacerdotes, el Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos, todos aquellos que en algunos de esos y muchos de esos lo vitoreaban unos días antes. Hosana, Hosana al que viene en nombre de Jehová. Y esos estaban en ese momento empujando para que él fuera crucificado, muchos de ellos. Recordemos que habían miles de personas escuchando su sermón del monte, 5,000 sin contar mujeres y niños, aproximadamente unos 10,000. Y de toda esa población que estaba ahí, muchos de esos miles estaban viendo todo el proceso en el cual había entrado Jesús.
por la mañana, llevado ante el procurador Pilatos, representante de los romanos, que al oír él que era de Galilea, lo remitió a donde Herodes el Idumeo, descendiente de la línea de Esaú. Se burla de él Herodes, cree que es un mago o algún tipo de payaso al cual él le dice: mire, hágame alguna magia, hágame algo de lo que usted está haciendo. Y al Jesús no hacerlo, entonces lo despacha como con desprecio y lo devuelve a Pilato. Y lléveselo a Pilato, porque este que está aquí no me hizo nada bonito, o sea, no me hizo ninguna payasada, algún tipo de caricatura, no hizo algo que me hiciera sentir bien a mí, al rey. Échenlo, llévenselo, no lo quiero aquí. Y se lo entregan a Pilato para enfrentar la cuarta comparecencia. Pilato, que pareciera que es un hombre muy noble y que entonces que quiere soltar a Jesús, porque leemos el texto de una forma completamente errónea, porque a pesar de que él sabe que es inocente, él pudo haber hecho más, pero no lo hizo. No solo por el mismo Pilato, sino porque Dios mismo no lo iba a permitir. Porque cuando Pilato se da cuenta de que este es un varón justo, a través de su misma esposa, su esposa Prócula, entonces cuando ella viene y dice: no hagas nada con este varón que es justo, no vaya a ser que tengas algo, porque este es un hombre, me ha sido revelado en sueños. Él se da cuenta de que está haciendo lo incorrecto, pero aún así decide que azotarlo. ¿Sabe cuántos eran los azotes que se daban? 40 menos 1. Uy, qué nobles. 40 menos 1. Déjeme decirle en qué consistían estos azotes o latigazos, o los 39 latigazos que de seguro se los dieron todos. Había un látigo que se llamaba escarnio. Ahora entienden la palabra escarnio, cuando dicen: no me haga escarnio. Había un látigo que se llamaba escarnio. Eran tiras de cuero trenzadas, 3 tiras de cuero que terminaban en las puntas en unas bolas de metal. Cuando esta bola de metal golpeaba el cuerpo, hacía una contusión, y la segunda vez que golpeaba, reventaba esa contusión. Eran 39 veces, ¿lo recuerdan? No era una o dos, eran 39 veces. Aparte de eso, tenía unos pedacitos de hueso de cabra como forma de ganchito, que cuando entraba en la piel, la desgarraba y la arrancaba después de haber sido golpeada por la misma bola metálica. Esos huesos cortaban severamente la carne. ¿Cuántos latigazos recibió? 39 veces las bolas de metal golpearon su cuerpo, 39 veces se incrustaron estos, y donde jalaba arrancaba la piel. Como cordero fue llevado al matadero, dice el texto. Literalmente así fue, porque los corderos eran desollados, se les quitaba la piel. Solo que él no tenía lana, a él le desollaron la piel. Por usted y por mí, sabía. Cuánto amor. 39 veces, después de haber pasado toda la noche con hambre, con su nariz fracturada, con sus pómulos golpeados. Pero nosotros somos tan ligeros para quejarnos cada vez que algo nos pasa, por sencillo que sea. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo te adoro, si yo te alabo, si yo te canto, si yo te sirvo. ¿Sirve usted mejor que el Señor Jesucristo a Dios? No creo. ¿Sirvo yo mejor que el Señor Jesucristo a Dios? No creo. ¿Como Él? Ninguno. Lo ponían en una posición, había una especie de potro, así se le llamaba, donde sus manos se le amarraban alrededor del potro, y entonces quedaba en una posición como agachado,
Cuando el látigo lo tiraban con la fuerza y llegaba hasta la nuca y jalaban, empezaba a arrancar la piel por toda la espalda, la espina dorsal hasta las nalgas, destrozando completamente el cuerpo. Se rasgaban los muslos y las venas de la víctima eran completamente expuestas, dejando al descubierto todos los tendones y los músculos. Y muchas de las entrañas quedaban expuestas. No hacía falta llevarlo a crucificar. Un hombre ordinario hubiera muerto con solo eso. Pero él era un hombre fuerte, saludable, hermoso. Hasta ese momento que empezó a ser flagelado de tal forma que ya dejó de ser hermoso. Empezó a convertirse en una carne molida. No les estoy hablando de una película de terror, mis hermanos, les estoy hablando de una realidad. Les estoy hablando de algo que Mel Gibson se quedó corto, expuso. Y si usted se impactó con la película de Mel Gibson, si Mel Gibson hubiera hecho y puesto lo que está descrito en la Biblia, lo que le pasó a él, usted se desmaya en el cine. Pero después de eso, no saciados con el odio, los romanos le ponen una corona de espinas. Pero ¿sabe que la corona de espinas no es una corona como la que ponen en las películas o como la que usted está viendo ahí? Es un tipo de gorro con espinas de 2,5 y 3 pulgadas que se le puso. Es como que usted se pusiera una boina. Se le puso encima y la presionaron hacia abajo, introduciéndose a través del cuero cabelludo, destrozando y dañando el nervio occipital superior e inferior, produciendo unos dolores neurálgicos que usted o yo nos hubiéramos desmayado. Eso hicieron ellos. Pero no solamente hicieron ellos, sino que agarraron la caña, dice Marcos allá en el capítulo 15, en el verso 19, y le golpearon la cabeza con la caña teniendo la corona puesta, mientras lo escupían. Varón experimentado en dolores y en quebrantos. El dolor que pude haber sentido el Señor fue de proporciones indescriptibles. Después de la burla pública, cuando fue despreciado y fue puesto Barrabás en lugar de él, por esas mismas personas que le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo le pido a Dios que se traslade usted ahí, a ese momento. No con películas de Semana Santa, donde lo ponen a él todo bonito y maquillado, un poquito de sangre, sino lo que realmente estaba pasando en ese momento. Una crucifixión por una cruz inventada por los persas, perfeccionada por los asirios y modificada de una forma extraordinaria por los romanos. Usada única y exclusivamente para el más vil de los viles, donde se ponían después de que se crucificaban y se dejaban ahí hasta morir, abandonando el cuerpo, y el cuerpo se empezaba a podrir aún estando en vida, o lo dejaban para que las aves de rapiña se los comieran. Un lugar donde había hedor. Pesaba 136 kilos, 300 libras. Y con esos golpes, con esas flagelaciones, agarró la cruz, que era un palo al cual se le llamaba patíbulo, se lo subió en sus hombros, o se lo subieron en sus hombros, y sus hombros completamente desnudos, donde esa aspereza le raspaba aún más las heridas que ya tenía. Y empezó a caminar en un día muy caluroso. ¿Cuántas veces no hemos
no nos hemos quejado por el calor que hace durante el día, aquí en la congregación. ¡Qué calor! Uf, ¡qué pereza! ¡Qué olor el que sale del río! Uf, ¿por qué no consiguieron otro lugar? ¿Por qué tenían que alquilar aquí? ¿Usted se imagina el hedor que había en el lugar donde él estaba? ¿Usted se imagina el calor que él estaba pasando por usted y por mí? Y nosotros sentimos reclamo por sentir calor cuando venimos a adorarle. Por pereza de caminar, y él caminó 3 kilómetros con una cruz de 300 libras. Qué pereza caminar, qué calor. Pero aún así, cuando lo llevan a la cruz, le dan a los presos una sustancia mezclada con mirra, un brebaje que lo que hacía era adormecerlos, y él no lo quiso, porque él quería estar consciente en todo momento de lo que estaba pasando. Pero cuando nosotros estamos en angustia, vamos a donde el médico y nos dan medicamentos que nos adormecen para que no suframos mientras se nos pasa lo que tenemos. Él dijo no. No lo dijo con la boca, rechazó al voltear su rostro y no recibir lo que le estaban dando, que lo podía adormecer y hacerle más fácil el momento. Le habían introducido por no las manos, sino por las muñecas, destrozándole el nervio sensorial motor de las manos, y cuando eso entra por las muñecas para colgarlo, extienden las manos, pero esas manos no se extienden completamente, sino que se dejan en una posición, en la forma de que él pudiera descender y subir. Porque si hubiera sido tenso, se hubiera ahogado muy rápidamente en sus fluidos. Pero se dejó cortado, se metió, y el dolor que pudo haber experimentado en sus huesos hasta la columna fue increíble. ¿Te has metido un clavo? ¿Una espina? ¿Un uñero? ¿Cuánto duele un uñero? Pero no era suficiente, había que introducirle un clavo también de 13 pulgadas en los pies, uniéndole los pies y atravesándole con un solo entre el segundo y el tercer dedo. Y le pusieron un patíbulo, que es una piecita de madera, para que él tuviera sus piernas flexionadas y sus brazos flexionados. Cuando empezaba a tener necesidad de respirar, porque había pasado toda la noche con frío, azotado, con hambre, lo cual le producía una neumonía, entonces cuando él quería respirar, él necesitaba subirse sobre sus mismos pies, que estaban sobre el patíbulo, sostenidos por un clavo, y levantaba los pies y se jalaba con los brazos y hacía y volvía a descansar. Eso era para prolongarle la muerte, ¿sabía usted? Para que no se ahogara tan rápido, para que durara más. Ese dolor que sentía en los brazos, que sentía en las piernas, que le llegaba hasta sus pulmones, probablemente le estaba causando un dolor tan intenso que usted o yo nos hubiéramos desmayado, recordando lo que pasaba en su cráneo con la destrucción de sus nervios craneales. Bajo insultos, bajo gritos, bajo calor, llegó a una conmoción hipovolémica. O sea, empezó a perder toda la sangre. Entonces el corazón se acelera para tratar de bombear la poquita sangre que tenga. Empieza a fibrilar para poder sobrevivir, y en cada respiro y en cada exhalación, lo único que hace es sufrir, tratando del cuerpo naturalmente de sobrevivir. Se le baja la presión sanguínea, está a punto de un desmayo.
y él sabe que está cerca la muerte. Al no producir los riñones líquido, no producir orina, porque hay ausencia de agua, hay ausencia de sangre, en ese momento su cuerpo empieza a tener sed. Tengo sed, dice. Cuando su cuerpo empieza a colapsar, entonces él sabe que va a terminar, porque su corazón está a punto de paralizarse y morir de un ataque cardíaco con un ataque pleurático, y ahorita les voy a explicar qué es eso. Y él sabe que va a morir y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere. Pero los sacerdotes y todas estas personas desean que ese cuerpo sea bajado rápidamente y le dicen: vaya, quiebrele las piernas, porque era lo que hacían para que se descolgara y se ahogara. Quiebrele las piernas. Juan 20:27 nos dice: por lo tanto, antes que Jesús muriese, los príncipes de los sacerdotes y sus colegas del Sanedrín pidieron a Pilato que, según la costumbre romana, mandase a rematar a los ajusticiados, haciéndose que le quebrasen las piernas a golpes. Las piernas de los ladrones fueron quebradas, las de Jesús no, para cumplir con la profecía de Isaías, de Zacarías. Isaías 53 nos describe un poquito así, iniciando en el verso 2 del capítulo 53, en la parte B, dice: no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Entendemos lo que está diciendo Isaías ahí? Escondimos de él el rostro. ¿Por qué están escondiendo de él el rostro? Porque daba asco, producía repulsión. ¿A usted le gustaría estar viendo a una persona que se le ha arrancado la piel, que se le ven parte de sus músculos y que se está desangrando? ¿Lo vería usted? ¿Quedaría mirando eso que está pasando ahí? Lo que hace es voltear para otro lado. Así que si usted y yo hemos sentido dolor, tenemos dolor, nos enfermamos, nos da dolor de cabeza, Él sabe lo que usted y yo sentimos mucho mejor que cualquier persona. Si usted y yo nos abandonan, Él sabe lo que es el abandono. Si a usted y a mí nos traicionan, Él sabe lo que es la traición. Si a usted y a mí nos escupen, Él sabe lo que es ser escupido. Él conoce todo, Él es el experto. Mas Él, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe qué es ser molido? ¿Ha ido a comprar usted carne molida? Bueno, ese es ser molido. Molido. 39 latigazos con las pelotas que golpeaban su cuerpo, causando contusiones, moliéndolo y desgarrándolo cada vez que se enganchaban los huesos y desgarraban la piel. Molido. Salmo 22 nos dice así, verso 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Sabe por qué? Porque se descolgaron, se soltaron, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, la sangre la estaba perdiendo totalmente, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Alguna vez usted había pensado en lo que significa la cruz? ¿Alguna vez había meditado en lo que significa lo que el varón experimentado en dolores y quebrantos pasó? Finalmente tiene un colapso
pleurático. Pongamos la otra filmina. Mientras buscamos Juan 19:31. Juan 19:31 dice así: precisamente aquel Shabbat, sábado, era muy solemne, o sea, majestuoso. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas de los crucificados y que quitaran de ahí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto, por lo que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¿Alguien puede ir a pasar? Bueno, ya está. No, a pasarme la filmina. La última. Esa, gracias. Estos son dos pulmones. Déjeme leer lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo, dice Zacarías, hablando de la crucifixión, habrá un manantial abierto para la casa de David. Un manantial abierto para la casa de David. Sigan la filmina, ¿ok? Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto que ustedes están viendo aquí son los pulmones. Alrededor de los pulmones hay un líquido que se llama líquido pleurático. La palabra pleura lo que significa es este líquido que está alrededor de los pulmones, que cuando el pulmón respira, o sea, se ensancha y se retrae, no sufre fricción a causa de este líquido pleurático que funciona como lubricante. En el centro está el corazón, protegido por los dos pulmones. Y alrededor de los pulmones están las costillas. Entre las costillas y los pulmones, la fricción del pulmón es protegida por el líquido pleurático. Esa palabra pleura es la que usa el libro de Génesis cuando describe a la mujer cuando fue sacada del varón. Cuando el texto dice así, cuando el texto dice en Génesis 2, 21 al 23, lo voy a leer. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas. Borre eso, costilla. Es más, borre costado. Le sacó una de las pleuras. Le sacó una de las pleuras y le cerró otra vez la carne. De esa pleura, Dios el Señor hizo a la mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esa palabra pleura que estamos hablando es la misma palabra que se utiliza cuando se dice que la lanza le atravesó el costado. Cámbielo. La lanza le atravesó la pleura. Cuando alguna persona ha tenido aquí líquido en los pulmones en algún momento, ¿quién más? ¿Usted sabe lo que eso duele? Cuando usted tiene neumonía, yo tuve en 2 oportunidades, ese dolor es terrible. Usted siente que se le está desgarrando todo el costado. Es porque el líquido pleurático aumenta para proteger el pulmón y proteger los alveolos del pulmón. O sea, se multiplica con el fin de proteger el pulmón, pero mientras se multiplica, lo que está haciendo es también a veces causando daño. Pero lo que quiero rescatar es esto. Cuando a Jesús lo atraviesan, esta lanza le atraviesa primero la pleura, el pulmón y después corta el corazón. Cuando la lanza sale, primero sale la poca sangre que quedaba en el corazón
y después el agua de la pleura. Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Vamos a irnos a Ezequiel 47. La Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos revela a nosotros todo lo que tiene que ver con el sistema sacrificial, la sangre. El Nuevo Testamento nos revela a nosotros todo lo que tiene que ver con la iglesia, el agua. A ver si nos vamos ubicando. Primero sale la sangre, que es el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, y le da paso al agua, que es la iglesia. Lo que salió de él es una figura del Antiguo Testamento, de la ley y de la gracia. Ambas cosas estaban saliendo de él. Ezequiel 47, empiezo en el verso 1. Empieza Ezequiel a decir lo que el varón le había hecho que hiciera. Me hizo volver, dice, luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. ¿Quién es nuestra casa? Cristo. Y salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El lugar donde fue el Señor traspasado con la lanza. Verso 2. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi las aguas que salían por el lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos, representando a la primera iglesia. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas, y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta la cintura. Empieza a multiplicarse la iglesia figurativamente. Midió otros 1000, verso 5, y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, verso 6, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y al volver vi en la ribera del río que había muchos árboles a un lado y al otro. Entonces me dijo, estas aguas que salen a la región del oriente descienden hasta Arabá. ¿Usted sabe qué es Arabá? ¿Alguien sabe qué es Arabá? El mar muerto. ¿Usted sabía que en el mar muerto no hay peces? No hay nada de vida. Él dice que estas aguas descienden hasta el mar muerto y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade donde quiera que entren estos dos ríos, o sea, los dos costados, vivirá, y habrá muchos peces por haber entrado allí estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo el que entre en ese río. ¿Usted sabe qué representa ese río? Todos los que están acá que digan que son hijos de Dios y que tienen al Señor Jesucristo, levante la mano. Ustedes son el río. Yo soy el río. Juan 4. A la mujer samaritana le dice el Señor en el verso 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Juan 7, verso 37. En el último gran día de la fiesta, o sea, la fiesta de los tabernáculos, fecha en que el Señor nació, Jesús se puso en pie y a alta voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Si no lo estamos entendiendo, vamos a ponerlo un poquito más en contexto. La noche anterior, antes de que Jesús fuera sacrificado, fuera llevado a pasar por todo ese martirio, allá Mateo 26 nos cuenta una historia. Dice así, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dio gracias y les dijo: bebed de ella todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Quién estaba ahí? ¿Quiénes estaban ahí arriba? Todos los discípulos. ¿A quién incluía? A Judas. ¿Bebé de ella quiénes? Todos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vamos a poner un poquito más claro esto. Primera de Corintios 11. Verso 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora sí, ¿quiénes son el río? Levante la mano. ¿Usted es río? ¿Usted es la agua que sale del costado de Cristo? ¿El primogénito de muchos resucitados? Usted y yo, a los cuales se nos dio una tarea para que las personas escuchen la palabra, escuchen el mensaje, para que por el oído entre y llegue a su corazón, llegue a su alma, y les digamos qué hizo Dios por usted y por mí, qué hizo Dios por nosotros. Y el verso 26 en Primera de Corintios 11 nos aclara diciendo: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros vamos a tomar la cena. El pastor nos va a dirigir. Y esta cena no es para las personas dignas, porque ninguno es digno. Esta cena es para que recordemos lo que Él hizo. Y que no hay nada, no hay punto de comparación, porque nadie puede hacer eso una vez y para siempre. Incline su rostro, mi hermano. Ponga mucha atención. Póngale la mano en la espalda al que está con usted. Póngale la mano en la espalda y cierre los ojos. Mientras esta canción suena, no merecía tanto amor. Mediten cada palabra de la canción. Pero usted no le está poniendo las manos en la espalda a su hermano. Usted está poniéndole las manos en la espalda a Cristo mismo, representado en su hermano. Escuchemos esta canción y meditemos. En cada una de las palabras. No merecíamos tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar. No es su hermano. Llevando sobre ti Es Jesús el que tienes a la mi par. culpabilidad. Por eso debemos de amarnos unos a otros. No lo puedo imaginar cómo
pues me amaste sin medida. Visualízalo. Déjame hoy besar. Siéntelo. Las heridas de tus manos. Vívelo como Él lo vivió. Tus pies. Porque ahí estabas en su mente y en su corazón. Las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía. No, mi hermano, ni usted ni yo merecíamos lo que Él hizo por nosotros. Espero que el Espíritu Santo te esté dando una revelación de lo que pasó en ese instante. Fuiste a soportar, como papá, como Señor, pudiste pasar por todo esto, oh Dios Todopoderoso, por ese amor sin medida. Déjame, Señor, entender este sacrificio. Ayúdame a dar testimonio, Señor, de este sacrificio. Ayúdame, Señor, a valorar lo que hiciste, Señor. Ayúdame, Señor, a no ser malagradecido. Y gracias, Padre, por lo que hiciste por mí. Déjame reclinar. Ahora, mis hermanos, vamos a tomar de la cena. Y vamos a hacer conciencia de que no lo estás tomando porque eres santo o eres bueno o no tienes pecado. Lo estás tomando para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque somos testimonio vivo de su sacrificio. Porque lo que nos duele, lo que pasamos no es nada por lo que Él pasó. El pastor nos va a guiar con eso. Las heridas que pecando provoqué.